Acá va, pues entonces. mm, Bueno, ok, entonces espero que no falle porque les digo y les repito que la vez próxima pasada me había acontecido, ¿no? Este tema de que, pues la plataforma a lo mejor es complicada para mí porque yo soy de otra época. Y bueno, me presento. El tema, yo me llamo Raúl Cerrato Velázquez. No sé si sea correcto, pero por lo menos la maestra Carmen que me recomendó me dice que sí se estila presentar a su docente. Aun cuando desde mi particular punto de vista el posgrado se materializa con la palabra y no exactamente con los trofeos de otra época, y en tal virtud, si ellos así, por lo menos voy a decir esto, ¿no? O sea, yo cuento con dos especialidades, una en Derecho Constitucional, otra en Juicios Orales. Tengo maestría en penal, dos, bueno, para acabar son 8 maestrías y la mayoría las hice en INACIPE, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y otras en tres maestrías más las en escuelas particulares. Son dos maestrías en Derecho Penal, y lo digo porque entiendo que esta maestría no es en procesal, sino es en materia sustantiva y diagonal o dogmática, o sea, es una maestría en Derecho Penal. Tengo dos, tengo una de impartición de justicia, tengo una en derecho procesal penal, pero de aquel sistema del corte clásico mixto, tengo una en criminología y política criminal, que, wow, qué maestría, y de hecho, en gran parte de ese conocimiento que se adquirió en aquel momento en esa maestría del Instituto Nacional de Ciencias Penales, voy a versar un poco el contenido de esta materia. Dos maestrías en sistema penal acusatorio, y la última, que creo que fue una de las más pesadas que hubo en mi vida, incluso peor que el doctorado, fue la de ciencia jurídico penal. Doctorado en Derecho Penal y un postdoctorado en términos generales, y 24 diplomados terminados en diferentes instituciones académicas en el pasado. En materia profesional soy postulante, ya voy por 29 años, a pesar de que me vea yo de 30, no, no los tengo. Este, y pues como docente mucho tiempo ya. Así es de que, sin más preámbulo, porque para mí esos son trofeos del pasado, yo es lo que le comento a mis colitigantes, que dicen que si los títulos son trofeos pasados, nada más. Este, nací en Chihuahua. ¿Quién? ¿Yo? ¿O quién? Ay, no sé qué, no encuentro, o sea, que no sé qué onda con esto. Pero bueno, este, la maestría es metodología jurídica. Y por mucho, hoy por hoy, versar en esa materia tiene que ver con temas de carácter epistemológico, que es una materia impresionantemente complicada, eh, y más complicado todavía es cuando las pretensiones del jurista, pues son más bien en su caso comprender parte de la pirámide invertida de Karl Popper. Si gustan ir ustedes anotando referencias, tratándose de autores, o en este caso en particular algunas bibliografías que daremos durante el inter de nuestras conversaciones, pero Popper tiene un desarrollo de epistemología que no es exactamente como González de la Vega René, que él sí tiene una tricotomía de tomos que versan exactamente con el alcance de esa materia, en tratándose de la observación, o que tenga esa materia como objeto de estudio al derecho, y en particular al derecho penal. Tan es así que en su momento pues llegó a dar la materia así intitulada, ¿no? La materia de epistemología de la ciencia jurídico penal. Y ya me daré un momento para poder tratar de explicar lo que yo entiendo debe saberse al respecto de ese tema, porque si uno pretende desarrollarse ya materialmente en tratándose del método jurídico, ¿no? De la metodología jurídica, como se intitula en nuestra materia, o los métodos de la investigación científica encaminados hacia en particular, el objeto de estudio del jus puniendi,
debe pasar por razonamientos lógico-abstractos que no forman parte precisamente del mundo óntico de las ideas, es decir, el mundo real y de las cosas, sino del mundo deóntico, el mundo que no está aquí, pero está aquí porque es el mundo del deber ser. Y ahí está básicamente el mundo del derecho, o sea, en el mundo del deber ser, que vuelvo a repetir, es interesante la abstracción que la ley de Hume, Hume con H, él decía que no se pueden mezclar las reglas de un mundo con el otro mundo, pero ¿cómo es posible? Cuando tú ya vas a desarrollar investigación científica y proponerla al posgrado con la pretensión de ser sometido a un conjunto de sinodales para ver si pasa o no pasa por los filtros del método científico, entonces, ¿cómo es posible que yo no pueda mezclar o no deba más bien mezclar las reglas del mundo deóntico con el mundo óntico? Esa ya es una problemática del entendimiento de cada uno de nosotros como sujetos de la investigación científica, jurídica, penal. En tal virtud, debo hacer aclaraciones en esa materia, ¿no? Es decir, hay muchos de nosotros que nos metemos a una máster y en particular a la maestría en Derecho Penal y encontramos con que no es lo que realmente esperábamos saber o no era el perfil que nosotros queríamos desarrollar y tiene que ver con el hecho de que, ¿qué? De que este tipo de pretensiones de alcance del saber, si quieres por ahí siéntate, viejo. Que llegó un amigo mío. Ahí, no sé. Mi recuerdo en particular como anécdota un personaje que era parte de la Procuraduría y hoy por hoy Fiscalía del Estado de México en particular, es un pango que se quejaba mucho de que a él qué le importaba saber acerca de Hans Belzell, que a él qué le importaba saber acerca de Graf Sudona, de Frank von Liszt, de Edmundo Mesger, y en su caso del funcionalismo que tiene que ver con en particular con Jacobs, porque deben saber o aclarar en este momento que Roxin pues no está considerado por los funcionalistas como un personaje de esa materia, sino que es un politólogo criminal, que está influenciado por los funcionalistas, pues sí. Pero bueno, la anécdota tiene que ver con el hecho del de que él se quejaba mucho cuando nos salíamos los viernes allá en el del INACIPE y nos íbamos al centro de Tlalpan a dejar pasar el tráfico de periférico un tiempo en aquella primera generación de maestría. Y hasta que ya tuvimos la confianza del planeta, le dijimos, ¿sabes qué? Es que el que estás mal eres tú, porque no te fijaste en el temario, no propiamente. Entonces, estas másters o estos grados son especialmente, sí, para hablar del vínculo que existe con el derecho procesal de corte acusatorio y oral, para hablar con el constitucional penal o vincularlo con la parte de seguridad jurídica de la parte dogmática de la Constitución, con los tratados internacionales, en particular con los que firma nuestro país como contratante del Pacta Sunt Servanda en materia internacional y que deben ser materializados a nivel constitucional, con todo lo que se tiene que saber en materia de la pirámide jurídica kelseniana, que no obstante se diga que no, ahí ya hemos tenido algunas pláticas, algunos camaradas y yo, que a pesar de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, el artículo 133 constitucional sigue conservando en esencia alguna parte de la antigua pirámide de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, que ustedes ya deben de saber, porque vuelvo a repetir, este tipo de maestrías es con esa pretensión, ¿no? Es con ese tipo de alcances, ¿no? No exactamente procesal. ¿Y qué era lo que nosotros le decíamos a Sergio, se llamaba él? Es que tú la regaste porque tú no te fijaste en el plan de estudios y el temario y cómo se iba a desarrollar, porque todo está en internet, ¿no? O sea, el plan de estudios, la convocatoria y demás. En tal virtud, ¿por qué hago esas aclaraciones? Porque esta materia, híjole, tiene más tendencia. De hecho, el módulo primario, de los 5 módulos que constituyen la materia, de las pocas conversaciones que vamos a tener, tiene que ver con lógica y con algunas, digamos, de las primeras posturas en las que, digamos, se paran como cimientos las escuelas del derecho penal. Para estas alturas del séptimo en el que se encuentran ustedes ya deberían estar más o menos conscientes en qué constituye o cuáles son los principios de la escuela clásica, cuáles son los principios de la escuela positivista y cuáles son los principios de la escuela ecléctica o de la Nuo Vale o de aquel tiempo, ¿no? De la nueva escuela, la Nuo Vale, que mezclan los dos temáticas en materia de derecho y que
Hoy por hoy me voy a dar la oportunidad, ¿por qué no? Pues son simples conversaciones desde mi punto de vista, o sea, no es un semestre completo, son solo 6 conversaciones muy tenues. Decir cómo del derecho penal en materia dogmática jurídico-penal se desprende en su momento específico de la historia, eh, alrededor del siglo XIX, sobre todo en Italia, Francia e Inglaterra, de personajes que ustedes seguramente ya conocen en el clasicismo, cómo se desprende del cuerpo del derecho penal la propia criminología clínica, y también lo hemos de comentar, y cómo posteriormente tiene una hija más pequeña que se llama crítica, que sería pues un vínculo que debemos saber, porque hoy por hoy el temario es exigente. El vínculo que hay entre Marx o el materialismo histórico, entre la dialéctica de Hegel y entre el psicoanálisis de la escuela de Frankfurt, pero particularmente remontándonos hasta Viena en 1880, cuando se habla acerca de esa técnica que es creada por Freud. Y eso es crítica. ¿Por qué? Porque para que entonces uno pueda comprender partes del código, sobre todo cuando se está versando sobre las medidas cautelares, cuando estamos trabajando próximos a la petición o el debate de la medida cautelar en audiencia pública por parte de la Fiscalía en su pedimento, y para hacer el debate de acuerdo al principio de contradicción ya materializado del párrafo primero del artículo 20 constitucional y en el control horizontal, ¿cómo podemos llegar al extremo de peticionarle con este tipo de palabras, a pesar de que algunos jueces no lo permiten porque son o quieren que la cosa sea eminentemente a la letra del legislador en materia del Código Adjetivo Nacional de nuestra materia, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales? Y pero ¿cómo podemos nosotros llegar a argumentar cuando estamos debatiendo la medida cautelar, y más con la última sentencia o de las últimas sentencias de la Corte Interamericana del año próximo pasado, que ustedes seguramente conocen, si no es que es del año más atrás? Me estoy equivocando un poco en la sentencia Son Paz-Fletepil, que le pega bastante fuerte a temas como el arraigo y como la antigua prisión que se presentaba con el sistema clásico mixto del sistema anterior jurídico penal, y cómo hoy por hoy le pega a instituciones principalmente del párrafo segundo del artículo 19 constitucional, en su antes del punto y seguido, que sería la prisión preventiva de oficio, que afortunadamente en materia internacional pues han visto esa contradicción del Estado mexicano del suscribir tratados internacionales en donde se protegen derechos humanos que se traducen como derechos fundamentales en la parte dogmática de la Constitución, porque esos son derechos humanos debidamente positivizados. ¿Cómo es posible que exista, ¿no?, en la fracción primera del apartado B del artículo 20 constitucional, la presunción de inocencia como un derecho humano o un derecho fundamental, pero también se hable en su artículo anterior, que sería el 19 constitucional, y que luego se traduce en los equivalentes del Código Nacional de Procedimientos Penales como medidas cautelares consistentes en una prisión preventiva de oficio? Entonces, pero a ver, ¿a dónde quiero llegar con el comprendimiento de las diversas materias que implican dogmas, que implican teorías y que implican una antesala importantísima como piernas, vamos a decirlo así, o cimientos fundamentales de un nivel epistemológico al que el estudiante de posgrado pretende llegar en tratándose del desarrollo de un temario como una maestría como la es de ustedes? Una maestría en Derecho Penal, no es una maestría en Derecho Constitucional, ni en procesal penal, aun cuando la gente en la calle, en el tribunal, en el reclusorio, dicen yo soy penalista, perdón, pero no, eres un procesalista penal. Mándeme, ¿quién manda? Es que esta cosa se prende y se apaga sola. Soy yo. Es que estas plataformas me hacen bolas. Según yo estoy bien. ¿Se escucha bien, jóvenes? Y están, yo creo. Sí, se escucha bien. Sí se escucha bien. Sí. Si les digo, es que aquí tengo un hermano conmigo y me dice, que si están, no, no sé, no sé. Yo me vuelvo loco con la cámara ya. Entonces, me avisan si se escucha mal, porque les repito que la vez pasada estaba bien padre la plática con políticas criminales y fallo, o era mi computadora, Beto Asa. Ta, 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 ta. ¿Y por qué lo digo? Porque llega un momento que, por ejemplo, que fue la semana pasada aquí en Doctor La Vista, en la unidad 12, y no digo palabras, no voy a hablar mal de nada, ni de nada, porque no sé quién me está escuchando, pero los que saben del litigio, saben que ahí casi todo se queda.
Pero de todas maneras, pues, uno hace los argumentos listos para materializar el derecho humano del acceso a la justicia, que tiene que ver con acudir ante un superior jerárquico, como en el caso del amparo indirecto. No obstante la negativa del APO, nosotros luego preparamos el argumento para, a sabiendas de que los lo van a negar, hacemos un argumento correcto y completo para hacer las máximas que constituyen el concepto de violación. Y en este particular de ideas, ¿cómo es que llegamos a argumentar, y con esto ceso el ejemplo, el minimalismo alemán, que viene, una sola vez lo he visto descrito por el legislador federal, en el caso de las medidas cautelares en el capítulo respectivo y del Código Nacional de Procedimientos Penales nada más? Como debería estar, por ejemplo, ya en los numerales 400 en adelante que regulan el tema de cómo debe sentenciarse para absolver principal y pero en su caso para la condena y en su caso para la individualización de la sanción penal. Porque, bueno, ustedes ya vieron las interpretaciones que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el párrafo infine o la parte infine del artículo 22 constitucional, que tiene que ver con la proporcionalidad, y en vínculo estrecho también con el numeral 18, que tiene que ver con la obligación del Estado y con un derecho fundamental, es decir, mío, no le estoy pidiendo nada a nadie para la reinserción social. Porque en paz descanse el maestro Martín Barrón, en su momento en el INACIPE, falleció en el tiempo de la pandemia. En ese tiempo se me murieron muchos profesores y desgraciadamente uno entre ellos, él, decía, es lo mismo readaptabilizar que reinsertar, Raúl, o sea, no te hagas bolas de oro, perdón, pero no, maestro. Una cosa es la readaptabilidad social que indicaba la escuela de Turín en Italia en el siglo XIX, que es muy propio de Rafael Garófalo, o bien este socio, digamos, que existía entre Lombroso y Ferri, Enrico Ferri, y me refiero a acechar el Lombroso. Y otra cosa es la reinserción social que proviene de las teorías del riesgo de Ulrich Beck. Pero si es mi derecho, señoría, esto lo puedo decir en su momento cuando son los alegatos de cierre de la etapa de individualización de las sanciones penales y reparación del daño, ya cuando fallaron, pues, y estamos desfilando material probatorio para ver cuál será el monto de la reparación del daño y cuál sería el alcance de la individualización de la equidistante, de la equidistante, de la equidistante, de la equidistante entre la media y la mínima. ¿Por qué me das un cuarto? ¿O por qué me das la media? ¿O por qué me das un octavo? ¿O por qué me das la 16ª? Y no la mínima, ¿no? Hablando del minimalismo alemán. Entonces, son argumentos a los que se puede llegar en un momento procesal o en el otro momento procesal. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo yo leer entre líneas de lo que dice el legislador en tratándose de lo procesal, de lo constitucional, de las interpretatios que tiene hermenéuticamente hablando la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿O cómo puedo interpretar el dispositivo, principalmente el libro primero de los códigos punitivos de la Federación? Porque este sexenio nos quedó corto. Yo pensé que si la Secretaría de Gobernación estaba representada por la ministra, iba a lograr el proyecto que se tiene en la congeladora desde que yo tenía pelo, o sea, así de grave está el asunto, el de que exista un código penal nacional. Y bueno, espero que el siguiente sexenio sí lo logre, porque ¿cómo puedo leer yo un código penal nacional? ¿O cómo puedo leer el código penal de la Federación? ¿O cómo puedo leer una ley general? ¿O cómo puedo leer un código penal local? ¿O cómo puedo leer una ley especial que, a pesar de que tenga otra naturaleza aquella ley, como operaciones y títulos de crédito, tenga dispositivos típicos penales? Pero deja de donde esté, ¿entiendes? Sino cómo puedo interpretarla yo, para saber los alcances de cómo incluso materializar una de las posturas de un sujeto procesal, como dispone el código adjetivo de nuestra materia, que sea la defensa, verbigracia. Y en dado caso, pues el fiscal o asesor jurídico victimal. Yo no tengo problema ni con los coadyuvantes. Es decir, cada quien ocupa la posición que le comprende, el rol que le tocó jugar en la triada jurídico-penal o jurídico-procesal penal. Este tipo de materias al principio parece diseñada solamente para pasar las materias de maestría, pero al final del día yo le comento a exalumnos míos y a gente que colitiga conmigo desde 1995, o que somos aliados en el mundo del litigio desde aquellos años, es que una cosa es repetir la ley como perico y otra cosa es comprenderla. Y este tipo de materias no solamente nos da para aprender a hacer protocolos de investigación y someterlos en su momento específico ya materializados estos,
ante el área o la subdivisión de estudios de posgrado de la facultad a la que pertenezcamos, para que el sínodo nos evalúe si estamos cumplimentando con las expectativas del método científico. Y hago una pausa para que quede absolutamente claro, y si quieren ahí ponle asterisco al pie de página, o no sé cómo tomes apuntes tú. Yo estudiaba, cuando estudiaba, hasta la última maestría que hice, haciendo notas al pie de página como si fuera la escuela de Chicago. No sé si lo saben, y si no, pues lo voy a citar un poco, aunque parece que no está en el temario, ¿eh? El tema de que yo no creo que en este temario no me obliga a explicar cómo se desarrolla Chicago, cómo se desarrolla Harvard o cómo se desarrolla App. Es decir, la idea de un investigador jurídico va mucho de la mano con la pretensión de publicar. Y estaba yo platicando con la licenciada que me recomendó con la escuela, le digo, ¿y cómo se evalúan esas materias? O sea, ¿cómo con los muchachos, con los maestrandos de Constantino se evalúan esas materias? Es decir, lo correcto sería que hicieran un ensayo o un protocolo de investigación, mínimamente. Porque una tesina, eso ya es de licenciatura, discúlpame por favor. Y si a estas alturas del partido no sabemos qué o cómo o cuáles son las partes que constituyen una tesina, ahí hay que echarle un vistazo a nuestra formación académica, queridos maestrandos. Y lo digo con mucho respeto, ¿no? Pues al final del día, cada quien hace el esfuerzo que tiene que hacer en tratándose el desarrollo de sus actividades de esta misma naturaleza. Pero bueno, vuelvo a la... Mándeme. Adelante, ¿quién? Te digo que estas plataformas y la carabina de Ambrosio. Bueno, a ver, ¿en qué estaba yo? Señoría, eh, yo creo que es complicado, yo creo que sí, este tipo de materias, a pesar de que no sean del interés de todos los maestrandos, debería de representar una especial importancia en su mente, porque de aquí se desprende si somos o no somos científicos. De aquí se desprende si somos o no nos gusta la investigación científica. O solamente alimentamos con una expectativa de carácter sociocultural al tener un grado y una cédula registrada en la Dirección General de Profesiones. Pues bien, iré dando algunas pautas en el inter de estas pequeñas conversaciones por cuanto hace a este tema de bibliografías, porque pues mínimamente en este momento pudiera recomendar algo muy básico. ¿Tú escuchaste algo? ¿No? Yo estoy loco, ¿eh? Yo estoy loco, te digo. Y es Leopoldo Sea con Z, Introducción a la Filosofía, por si gustan. Mario Bunge, ese libro es una maravilla. El libro se llama Método Científico. Si lo encuentran, cómprenlo porque ya creo que no se está editando. Jungerson sería este libro de métodos cualitativos, que es el abogado es más cualitativo que cuantitativo. Y la pretensión o la idea sería que fuéramos híbridos, ¿no? Que fuéramos un híbrido entre el sistema o el método cuantitativo y el método cualitativo, pero la verdad es que nuestra formación, que todavía desgraciadamente no es crítica, sino que es positivista, todavía nos hace ser muy cualitativos, a pesar de que la abstracción de las ideas que se requieren para ese supuesto no se cumplimentan del todo bien. Bueno, el primer módulo de nuestra materia dice que versemos o que platiquemos alrededor de los alcances de la lógica. ¿Para dónde llegar? Para llegar a la lógica jurídica. Y la verdad es que eh, antes de seguir adelante, yo lo vincularía expresamente con una materia que regresadita de Europa, la maestra Guadalupe Valdés, cuando todavía alcanzó a Santiago Mirpuch, y con mucha franqueza no estoy consciente si Santiago está vivo o no, allá en España, pero cuando Guadalupe llega a México apenas estaba implementando el sistema y o bien la punta de lanza lo constituían Chihuahua, Oaxaca
y Estado de México. De hecho, la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación decía que los códigos de procedimientos penales de corte acusatorio de aquellas entidades federativas eran los que se tenían que estudiar para poder certificarse y luego uno dar clases a la judicatura de diferentes entidades de la federación, ¿no? Pero cuando se estaba implementando el sistema, que al final del día nosotros no lo creíamos allá por el 2006, decíamos, no, no puede ser, o sea, nos van a cambiar toda la movida, nos ha costado una vida entender el sistema clásico mixto. Ahora imagínate, de pronto nos mueven el reloj así, pero bueno, yo cambiaría, digamos, homologaría el tema de la lógica jurídica a la que pretende llegar este primer módulo a la teoría del caso. Pipiti, pipiti. Todavía encontramos incluso órganos jurisdiccionales, que ellos tienen cursos a cada rato, caramba, que todavía permiten, por ejemplo, la vinculación a proceso por un tipo penal que tiene, ¿qué te gusta? En un solo párrafo, alrededor de 8 verbos rectores y que tiene alrededor de 3 o 4 sujetos activos probables de la relación criminal y que tiene 3 o 4 objetos materiales en su propia narrativa típica normativa. Yo no, ahorita no me estoy refiriendo a la teoría del delito, aun cuando también lo refiero en el contenido de mis palabras. ¿Cómo es posible que permítase? Ese es mi argumento, sobre todo en amparo, cuando digo, el numeral prevé alrededor de 40 hipótesis en un solo párrafo, relativamente hablando de la imputación que me hace desde la misma imputación, deja de la vinculación a proceso, y que me dicen a mí, le hago la imputación de que cometió la conducta contenida en el numeral XZWY del Código Punitivo de la materia, y cuando revisas el código dices, perdón señoría, yo no pido aclaraciones ni precisiones porque no le tengo por qué hacer el trabajo a la parte contraria, como luego ustedes, algunos de nosotros nada más por participar, sí, voy a precisar y aclarar. No, 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 yo no le hago la chamba a la parte contraria. Pero a veces sí, señoría. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la hipótesis de todos los verbos rectores que materializa un tipo penal determinado? ¿De cuál me voy a defender? Y nadie me pela. ¿Y qué es eso? Adminicular la parte fáctica con la parte jurídica con la parte probatoria. Así sea dato de prueba, medio de prueba o sea prueba, dependiendo del estadio procesal del que se trate. La lógica jurídica llega a esa abstracción. Pero bueno, inicialmente, repito, la materia o tiene la pretensión eminentemente de que el maestrando ya vaya pensando en su tema de investigación científica. Y bueno, en términos generales, a pesar de que incluso la Escuela Nacional Preparatoria para aquellos que fueron a la UNAM y el Colegio de Ciencias y Humanidades para aquellos que fueron Puma desde antes de entrar a la Facultad de Derecho, ya venía la materia desde la escuela bachiller o del bachillerato de la escuela o de la UNAM, ¿no? Temas o materias como la lógica, que por cierto yo recuerdo que esa materia venía en el área 4, es decir, el último sexto año, pues, de la Escuela Nacional Preparatoria en aquellos tiempos. Se dice que la lógica es la ciencia que estudia la corrección de los razonamientos, tanto formales como no formales. Sí, 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 y si no ahorita, yo no dicto, pero bueno, si interesan de esto, pues hay muchas definiciones en diferentes libros, como el de Leopoldo Sea, que hace rato habíamos versado, como una referencia bibliográfica, pero ahorita te encuentro algún otro libro relativo a esa materia. Hay muchos del marxismo aquí en este tiradero de libros, pero y que definen que es la lógica desde un punto de vista marxista. Primer problema que presenta la definición es ¿qué es ciencia? Y un conocimiento puede ser tan solo o caer en el tema de ser considerado etiquetado como doxa. ¿Qué es la doxa? Es una opinión, nada más, que no tiene una base de investigación de ninguna especie.
y que cualquier uno de nosotros, personajes variados en su haber, puede en el mundo común de las ideas, así como el Topos Uranus prácticamente versando, opinar. La gente opina en la cola de las tortillas, la gente opina en el Walmart, la gente opina comprando los víveres de la semana, pero eso no es ciencia. El episteme es el argumento. ¿Qué es eso? Una manifestación de razonabilidad del ser humano tratándose de sus No, ideas. No se escucha. durmiendo. ¿Qué? Creo que alguien tiene el micrófono abierto y no se ha dado cuenta. Sí, ¿verdad? No sé. Bueno, espero que no sea yo, porque como tengo el celular aquí a la mano, si no me salgo de esto, Carlos. A ver, salte de aquí. Sí, para cancelar mi presentación acá y ya nomás me quedo con esto. O déjalo así, pero ahí cerca de ti. ¿Qué te parece? Eso es usted. Soy yo, ¿verdad? No, entonces apaga esa parte del teléfono, apágalo. Charles, ¿listo? Bueno, ahora sí ya. Solo estamos estos y yo. Lo que pasa es que lo había hecho previendo lo que me pasó la otra vez. De que si vaya a la computadora, pues me quedo con el celular. Ajá. Pero bueno. Entonces, vuelvo a repetir, tal vez no nos parezca importante, pero se aplica en todo momento de cualquier comparecencia. O estás haciendo, o eres proyectista, más todavía. Sí, un segundo, muchachos. Perdón. Oh, el juzgador, un momento específico de esta conversación al que vamos a llegar, cuando dice el propio código, en particular en el numeral 359 del código adjetivo de la materia, cuál es el método para hacer el sistema o cuál es el sistema de valoración de la prueba. Es decir, libre, lógico y derivado de los conocimientos científicos previos que se han tenido, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos, pero el legislador le incluyó en el método de valoración la lógica. ¿Cuál lógica? La lógica jurídica. Ahorita quiero un poco más desarrollar ese tipo de tópicos porque me parece súper interesante vincular esta materia con no solamente la investigación científica, sino además también con otras expectativas que están dentro del mundo empírico pragmático o propiamente el operativo litigioso. En el caso porque vuelvo a repetirlo, puedes estar en varios momentos diferentes de la praxis, así sea hasta en el Poder Judicial, en un juzgado de distrito en materia penal, chalala, la, 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 yo no sé cuál es tu participación en esta encarnación presente. Pero, pues en particular, toda vez que nosotros somos soldados, o hablo en representación de infantería, somos los personajes que comparecemos todo el tiempo, que siempre estamos enfrentando carpetas gigantescas que nos pasan de un momento a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en relación con la teoría del caso, con la teoría del delito, con la vinculación con el material probatorio, con los hechos, con el derecho, con la triada debidamente concatenada, debidamente adminiculada entre sí. Entonces, a eso me refiero. Pero el problema se presenta desde el primer momento, desde que el científico o el definidor de la ciencia, que sería el más alto, que sería el epistemólogo, el que definiera o el que debería definir si determinado conocimiento
llega a la etapa de ser una simple teoría o dogma, o alcanza las expectativas de ciencia, o alcanza a subir más en la escalera del conocimiento y puede considerársele en algún momento específico epistemología jurídica penal, porque es la que nos importa a nosotros. En tal virtud, ¿qué es ciencia? Porque aquí se versa acerca de qué es una ciencia. Y hoy por hoy ya cualquier materia parece que fuera ciencia y no es así. Sí, solo sí. Yo propongo un conocimiento novedoso en tratándose de la observación y experimentación sobre una hipótesis para llegar a una conclusión de un específico concepto del mundo de los saberes y maximizo el conocimiento, puedo alcanzar el grado de ser o considerarme como un conocimiento científico, porque de lo contrario, cualquier conjunto de saberes que cumplimentara con una serie de reglas pudiera elevarse a la categoría de ciencia. Y ese es el primer problema que se presenta en tratándose de la definición de la lógica in genere. En tal virtud, le afecta también directamente al mundo de la lógica jurídica, porque esta se desprendería como una especialidad del género, ¿no? Siendo el género la lógica in genere. Pero la otra que nos importa a nosotros y que he señalado, nuevamente repito, que como verse el numeral 359 del Código Adjetivo de la Materia, el legislador de la Federación, cuando materializa los extremos de la fracción 21 del artículo 73 constitucional en su apartado C, reformado en 2013, en donde se incluye a la Federación la obligatio y la exclusividad de hacer un código adjetivo en materia penal, le mete o le incorpora una maravilla desde mi particular punto de vista como método de valoración de la prueba. Y desde donde, de cuyo contenido, vuelvo a repetir, se incluye ¿qué? La lógica. ¿Cuál lógica? Pues no la lógica del vecino, la lógica la lógica del jurista. El razonamiento, la correlación de los razonamientos del pensar humano, razonar. A ver, todavía yo estaba discutiendo con un maestro que, bueno, fue mi profesor y no estábamos peleando, simplemente le digo, a ver, maestro, siéntate, tómate un chocolate conmigo, porque a mí, yo ya también ya no estoy chico, y no obstante tú hayas sido mi profe antes, ¿por qué no seguimos aprendiendo juntos? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? En tal virtud, y le pregunto yo, ¿tienes o cuentas con libre albedrío? Y bueno, voy a hacer una pausa ahí para que ustedes piensen en ustedes, ¿no? Así 2 segundos, ¿no? Cuento con libre albedrío, porque la definición de, o lo que, la correlación de la lógica tiene que ver específicamente con razonamiento. El libre albedrío, el libre albedrío es o llega al alcance de un razonamiento, pero bueno, eso es lo que estamos versando. ¿Por qué no? ¿Por qué yo pediría a priori que no tenemos o no contamos con un libre albedrío? Porque para empezar, desde el punto de vista de la psicología social y de la antropología social, somos sujetos socializados. Somos personajes apalabrados. Nosotros, se dice desde el punto de vista de esas materias, no se cuenta con instinto. El sujeto apalabrado, el sujeto que se encuentra socializado, inmerso en una cultura ideológica, idiosincrática, ética, moral, religiosa, económica determinada, no puede considerarse que vive aislado de todos aquellos factores que contribuyen a la determinación de estos, ¿no? ¿Entiendes o no? Que fue el gran problema de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Los que estudiaron a Kelsen deben recordar que él decía en Austria, y luego se fue para Alemania esa temática, el de que el derecho vive per se.
que el derecho no necesita y no se nutre de la axiología variada esta que rodea al mundo de las ideas dentro del mundo de la juridicidad. Y fue el craso error del mundo de la teoría pura del derecho, que en algún momento super hiper macro positivista o radicalmente positivista de nuestra nación mexicana, en el numeral 133 se llegó a versar acerca de una pirámide de leyes, cómo hay una estructura de, y que supuestamente la supremacía constitucional y los tratados internacionales, en el 2011, en el 2011 reformulan aquella pirámide kelseniana que se encontraba en la Constitución. Estaba diciendo. Bueno, la escuela clásica del derecho penal en particular y en relación con la escuela también clásica, pero de la criminología, Charles, ¿qué me sacas de onda este güey, cabrón? Cálmate, güey. Me sacas de onda, cabrón. Estoy hablando con los muchachos. Las dos posturas, tanto penal como como criminológica, hablan de un libre albedrío. Y en el particular, la escuela positivista criminológica clínica, esa llega a versar acerca de un determinismo. El sujeto se encuentra determinado por factores biopsicosociales del crimen y ya no hablaba de un libre albedrío. En el caso de la ciencia o del derecho penal, sus escuelas desde Carrara hasta lo siguiente que pasó con la escuela ecléctica, vuelvo a repetir, siguieron sosteniendo la existencia de un libre albedrío desde mi punto de vista versus, si no es aquí es allá, ¿no? Oh, ahora ya no soy yo, niños. Yo ya apagué mi teléfono celular. Oye, güey. Bueno, ahorita qué pasa. Sí, ya están todos apagados, ¿bien? Pues aquí los que se ven en la pantalla se ven apagados. No sé si haya más personas. Ah, no, sí, mira. Hay otro niño que se llama Raúl Ortiz y él está prendido. También hay una YG, parece prendida el micrófono, parece. A lo mejor es eso, ¿no? Bueno, hablando ya que caí en la pausa, ¿hay algún comentario o duda hasta ahora? Se puede y se vale, ¿eh? ¿Sabes qué, Lick? No te entiendo nada. Y luego yo tampoco. No, me costó 12 posgrados entender lo que estoy diciendo. En la primera maestría que yo hice, obviamente, por ejemplo, cuando llegamos con González de la Vega René, no le entendíamos nada. O sea, él hablaba, por ejemplo, de teoría del delito, pero estaba hablando del causalismo clásico en tanto como lo pensaba Frank von Liszt. Y cuando, por ejemplo, estábamos hablando de Hans Belzel, y él estaba hablando de 1936 en Alemania. O sea, cuando se incorpora el pensamiento de la acción final al mundo del causalismo neoclásico que por fin dejó de tener la fortaleza que tuvo desde finales del siglo XIX. Entonces es comprensible que si esta, por ejemplo, es la primera clase de conversación en posgrado que se tiene en esta maestría, o no sé cuántos posgrados lleven, es tal vez digan este güey que está diciendo, ¿no? Con todo respeto. Pero es natural, ¿eh? Es natural.
Y para eso, por ejemplo, pues ya iré dando otras bibliografías que les puedan nutrir, que en particular, pues yo recuerdo mucho el derecho penal de Malo Camacho Gustavo. Gustavo Malo Camacho, que fue director del INACIPE. Él tiene un libro de derecho penal que obviamente como tratado pues es un hipertronco, ¿no? Pero si quieren algo más actualizado, porque el maestro falleció hace mucho tiempo, hace alrededor de 10 años, yo más o menos recuerdo, tal vez 12, Raúl Zaffaroni viene a Ciudad de México, entre las muchas varias que ha venido, derivado del hecho de su vínculo que tuvo con Elpidio Ramírez, con Márquez Piñero, que él falleció, con Olga Islas González de Mariscal, con Rodríguez Manzanera Luis, con su esposa Lima Malvido y con el esposo de Claudia Campuzano. Ahorita recuerdo al criminólogo crítico. Qué caray, fue mi profesor 2 veces. Pero bueno, entonces él tiene un tratado de derecho penal consistente en, si no mal recuerdo, 3 tomos. Entonces, ese es más, digamos, de lo más reciente que tal vez pudiera darle pauta a su lectura para que ustedes puedan nutrir este tipo de conversaciones con las expectativas jurídicas y no eminentemente desde un punto de vista científico, porque la materia prácticamente lo exige en forma científica. Por ejemplo, ya la tercera unidad o cuarta unidad sí pide hablar de justnaturalismo, de justpositivismo, de materialismo abstracto, de materialismo lógico y otros tipos de filosofías, porque al final del día, pues esto tiene mucho que ver con la filosofía. Y entonces, si tienen algo que preguntar, levanten su mano y con todo gusto, ¿eh? Con todo gusto nos confundimos más. Entonces, a lo que voy es a lo que es lo siguiente. Un ser apalabrado, como dice la psicología social, un ser socializado, como dice la antropología social, y como lo capta esa multidisciplina, ¿no? Esa transdisciplina de Jean Piaget, en donde todas las ciencias sociales se ven hipervinculadas entre ellas y se conectan en el núcleo, y del núcleo se conectan a las extremidades, y no es como cuando la ciencia surge en el tiempo de Augusto Comte, donde las ciencias eran ellas solas y ellas solas. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo se vuelve multidisciplinario el asunto y posteriormente se vuelve transdisciplinario y de cuyo contenido todas las áreas sociales, por ejemplo, se comunican entre sí. Entonces, lo que diga la antropología social me importa derecho. Lo que diga la sociología me importa derecho. Derecho penal, hablando de nosotros. Lo que diga la historia me importa. Todas las áreas del saber que tengan este perfil, yo reúno esa transdisciplina que al final del día se llama síntesis, el conocimiento sintético. Al final del día ya somos eso, ya no podemos, es tanto como las razas, ya no existe una raza pura en el planeta por la hibridización que es con motivo de las migraciones que se gestan desde todos los siglos en su pasado, como se sabe en historia universal. ¿No es así? En tal virtud, lo que podemos decir no es que está muy mal utilizado todavía por algunos personajes, incluso del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de la Federación, que es de lo que más me destaca a mí cuando llego a escuchar a un magistrado federal que, como no voy a decir nombres, pero hace poco todavía escuché que un magistrado federal dijo en plena conferencia que si él no veía la foto del sujeto quejoso del amparo directo, entonces no podía resolver el mismo. Caray. O sea, está hablando de la antropología criminal de 1800 a mediados en Turín, allá cuando Lombroso crea el lomo delincuente con su tripoide lombrosiano, de cuyo contenido se habla de un sujeto criminal nato o el sujeto atávico, que seguramente ustedes ya conocen, porque supongo que sí ya tuvieron un poco de criminología clínica. Increíblemente, siendo este año, de este siglo, de esta hipercontemporaneidad, porque hay muchos teóricos que llegan a decir como Lipovetsky, Giles, que ya no vivimos una época postmoderna, que ya estamos en una hipermodernidad y vaya que sí. Si las conferencias ya estaban hablando de clonación o ya están hablando de inteligencia artificial dentro del mundo del derecho. O sea, no estamos hablando nada más de temas biológicos o de ciencia natural o de temas que tengan que ver con tecnología o ingenierías, no. Estamos hablando del derecho. ¿Quién diría
en 1995, que el Código Nacional de Procedimientos Penales tuviera una específica parte que tuviera que ver con el compliance o con la responsabilidad jurídica de personas jurídicas, anteriormente llamado responsabilidad jurídica de personas morales. Increíble que se pudiera pensar en algún momento específico de la historia que a Bimbo SADCB, a Coca-Cola SADCB, se le pudiera hacer una condena de carácter jurídico penal, cuando hoy por hoy, pues, no se entendía todavía el alcance de un bien jurídico tutelado, no de carácter individual, sino de carácter supraindividual y o colectivos, ¿no? Como llega a hablar la ley de amparo que surge en 2013 con motivo de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos y que viene a ser como la amalgama necesaria que faltaba de la reforma del 2008 en materia del artículo 13 al 23 constitucional, que tiene que ver con el surgimiento, pues, del sistema acusatorio y oral, ¿no? En tal virtud, entonces, ¿qué onda, Raúl? O sea, tú me dices, ¿qué onda, Raúl? O sea, no tengo libre albedrío, entonces, ¿qué tengo? El que lo tenga, ¿eh? Porque reconozco cada Pithecanthropus que, híjole, entonces no creo que el cerebro no le tocó cuando le estaban haciendo la partición orgánica cerebral, no le tocó cerebelo o algo por el estilo, no sé tú, vete a saber. Parece que vivo en la nopal. Perdón, es que, como bien lo digo, pues nosotros somos penalistas, vivimos entre Homo erectus y Neanderthals. Y no, ¿de qué vives? No me caen empresas, me caen delincuentes de verdad. ¿Vale, coño? En tal virtud, ¿qué tienes que? Entonces no te entiendo, Raúl. ¿Por qué la definición dice que es una ciencia que correlaciona los razonamientos? Ah, bueno, habría que recordar a Emmanuel Kant cuando se versa acerca de la crítica a la razón pura. ¿Quién? Un ser pensante, ¿no? Si presume de ser pensante, utilizaría entonces razón, ¿no? Analizar el origen de las cosas, su contenido y cómo se desenvuelve. Vincular el resultado con el origen, no como la condictio sine qua non o la equivalencia de las condiciones en el causalismo clásico, cuando Frank von Liszt, por ejemplo, él decía la causa de la causa de la causa es causa de lo causado. Por eso, la imputación objetiva de Gunther Jacobs en el mundo funcionalista alemán tiene uno de los principios que es prohibición de regreso. ¿Para qué? Para evitar ese tipo de componentes causales o regresarnos en la causalidad hasta un planeta no determinado, porque como llega a decir Rodríguez Manzanera Luis, si fuera así, entonces, y suponiendo sin conceder la existencia de Adán y Eva, suponiendo sin conceder, repito, siendo laica la clase, así como lo establece el propio tercero constitucional en materia de aprendizaje y de universidad, napoleónicamente hablando, ellos tendrían la responsabilidad de cada secuestro que actualmente se está presentando en las casas de seguridad de Chimalhuacán, o de cada accidente que está pasando en el periférico, o de cada robo a transeúnte o en vehículos de sistemas del transporte colectivo en su modalidad combis o XZWY. Y cada uno de los delitos que se presentaran en hidrocarburos, en trata, en feminicidio, en grado consumado o en grado tentado, tentativa acabada o no. ¿Sí? Porque el causalismo de esa naturaleza así lo explicaba. Entonces, un pensamiento no razonado no está haciendo una hilación adecuada entre el origen del acontecimiento que se señala como objeto de estudio, su contenido, su naturaleza y el fin, o el objeto o propósito, o a donde llegue este tipo de objeto que dentro del mundo de la
de la universalidad de posibles fórmulas de realizar una investigación o de señalarle como un objeto particularmente de interés de un investigador científico, pueda resultar. ¿Cómo ves, hermano? O sea, ¿verdad? Que no está tan fácil esto. Y esto quiero decirte, no sé quiénes de ustedes sea su primera maestría, pero si la facultad es digna, vamos a decirlo así, con mucho respeto, este tipo de cuestionamientos es los que, si yo fuera el sinodal o fuera parte del comité doctoral o del comité de posgrado, yo pediría al maestrando, le diría, al tesista, le diría, este tipo de preguntas le haría. ¿Estás consciente de este tema y de este tema que estamos haciendo respecto de qué? De la elección de tu objeto de estudio. ¿De qué vas a hablar en la tesis? ¿No? No me acuerdo con quién platiqué apenas, también hace poco en el Reclusorio Oriente, y dice, yo voy a hablar de la prueba. Ajá. ¿Y luego? ¿De la prueba de qué? ¿De cuál prueba? ¿En qué momento? ¿Cuando es medio de prueba? ¿Cuando es dato? ¿Cuando es prueba? ¿Cuando estamos en individualización de las sanciones penales? ¿Cuando estamos en amparo indirecto? ¿Cuando estamos en la carpeta no judicializada? ¿Cuando trabajamos con detenido con la puesta a disposición? ¿Cuando trabajamos con una carpeta judicializada? ¿Cuándo? Cuando materializamos los extremos del 340 para poder constituirnos, por ejemplo, en el último párrafo de y peticionar que se suspenda la diligencia derivado del hecho de que no se ha acabado la investigación de la carpeta y que se pretende descubrir todavía más material provetorio antes de que se celebre la intermedia. ¿O cómo? Aparte, ¿dónde? ¿En el Estado de México? ¿En Ciudad de México? ¿En Monterrey? Ajá, ¿dónde? Acá va. Va a ser en el Estado de México. ¿En qué parte? Porque tiene 3 subdivisiones fundamentales, la Procuraduría o Fiscalía de aquella entidad federativa, o bien los alcances del Tribunal Superior de Justicia también tienen subdivisiones o demarcaciones determinadas. ¿A cuál vas a estudiar? Ok, va, ya dijiste cuál. Ahora, ¿de qué momento a qué momento? ¿Del 2000 para acá? ¿De 1995, de la reforma de 1995 para acá? ¿Del sismo de 1956 para acá? ¿O vamos a estudiar de 2010 para acá? ¿O vamos a estudiar de la reforma o de la creación de la ley de amparo para acá? Y aún así es mucha información lo que tenemos que buscar. Así es de que la delimitación del objeto de estudio, hablando de lógica jurídica, no está fácil. Y esto es lo que yo le cuestionaría a usted, maestrando, a usted, tesista, cuando ya esté terminando y ya me entregue un protocolo de investigación con la pretensión de que yo le firme como el asesor, por ejemplo. Y si es que formo parte del comité, de la división de estudios de posgrado o del comité doctoral, va a estar peor, porque se supone que ya viene revisado por un asesor previo. Y el asesor tiene su título o sus títulos o su fama académica está en prenda derivado de lo que actúe el estudiante o tesista. ¿Sí se entiende, jóvenes estudiantes? ¿Hasta ahora alguna pregunta? No, yo lo dije, ayer le dije a Carmen, le digo, no, estas materias son salvajes. No es lo mismo que hablar de procesar o de otro tema. Bueno, entonces, la lógica señala pasos determinados para que sea cumplimentado un adecuado razonamiento. Debe existir un conocimiento seleccionado, ¿no? Un enjuiciamiento, y me falta, para llegar al momento del razonamiento. Sí, sí es verdad, es verdad. Y esto, la crítica a la razón pura, ¿no? Cuando se habla de juicios constitutivos y juicios sintéticos, ¿no? Dice González de la Vega cuando está explicando a Immanuel Kant, o cuando estaba explicando a Immanuel Kant en la crítica a la razón pura, decía, yo nunca he jugado billar, y me invitan al billar, y jamás había tomado un taco.
Ni tampoco le había pegado una bola para con la pretensión de un pool o de una carambola. Nunca. Ni me había parado en ese tipo de lugares en la vida. Pero de la observación del científico, del observador, se hace una síntesis que implica una triada para llegar a la razón o al razonamiento lógico abstracto. En este caso, a través de la síntesis de mi filtro de pensamiento, un enjuiciamiento sintético, juicios sintéticos, jóvenes. Entonces, hago una evaluación de cómo se acontece el mundo externo y de las cosas, la expresión de la voluntabilidad conductual del sujeto participante, tanto como cuando se habla de la definición de conducta de acción con resultado material o formal en la teoría del delito, si es que, ¿sí? ¿Estamos? Y de pronto me dice, te toca, Raúl. Y ya le digo, va, ¿qué va? Tomo el taco y le apunto a la bola y hago mi parámetro geométrico que noté que los demás personajes estaban haciendo en relación con las bandas, con los ángulos y con otra variabilidad de factores de carácter material exógenos a mi pensamiento lógico jurídico en este caso, o lógico en género, vamos a decirlo, invocando a Kant, y golpeo la bola, ¡pah! Y a lo mejor hasta cae en la buchaca, derivado de mi síntesis mental. Entonces, ¿qué debe de haber? Para que nosotros podamos hacer lógica adecuadamente, tenemos que tener una triada en nuestra participación dentro del llevar a cabo pensamiento lógico, que sería tener un concepto, un juicio o hacer un enjuiciamiento determinado, ¿sí? Y posteriormente llegar al razonamiento. ¿Ve? Podemos encontrar más autores, ¿no? Podemos encontrar muchos personajes como el mismísimo Bunge, ¿no? Te vuelvo a repetir. ¿O qué? Cuando repasáramos el discurso del método, cuando Descartes, o que nos remontáramos, dejamos por ahí la Edad Media y nos vamos hasta la Grecia misma, y nos vamos hasta Protágoras, nos vamos a Sócrates. Podríamos hacer un discernimiento de los diálogos platónicos cuando no escribió nada su maestro, qué dice la ética nicomaquea de Aristóteles. Y esto, pues, al final del día, por eso yo comentaba ayer con la licenciada Carmen, digo, es que esta materia no es para 6 conferencias o para 3 conversaciones, para 6. Esta es una maestría. La licenciatura en Filosofía y Letras Antiguas por parte de la Facultad de Filosofía, al lado de la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, para los que fue una ciudad universitaria, como estudiantes de licenciatura en algún momento específico de la historia de su encarnación, ¿no? En tal virtud, ¿qué debo analizar yo? Pues el método. ¿Método de qué? De cómo se traducen las cosas. O sea, cómo se manifiestan en la vida real y de. Hoy por hoy, pues analizar cómo se mueve el colectivo social, ¿no? Porque saber métodos es llegar a un punto en donde tenemos que versar sobre sistemas, donde, donde la lógica jurídica en particular, por ejemplo, nos deja analizar o llegar a un momento específico de la obra en donde leyendo al propio legislador, incluso pronunciándose con una iniciativa de ley y que con un diario de debates se pueda detectar el espíritu de todo un sistema que hoy por hoy pues es el objetivo principal que como objeto de estudio, repito, tiene un criminólogo crítico. ¿Cuál es el objeto de estudio de la criminología clínica? Hablando de este vínculo que puede tener con la materia o en el módulo primario de nuestra materia, que es lógica. Lógica jurídica, que es la que más nos importa. Pero vinculándola y toda vez que la criminología es la hija renegada, la clínica del derecho penal en sus épocas represivas y neorrepresivas, es decir, en su escuela clásica y en su escuela positivista, ¿sí? Por eso la cito. Y porque aparte, hoy por hoy, pues tiene un hiper macro vínculo con nosotros, o con el mundo del jus puniendi, o con el mundo del dogma jurídico penal, que es hoy por hoy, pues el objetivo de esta magister. ¿No es así? ¿Cuál es el objetivo de la clínica? El sujeto. ¿Cuál es el objetivo de la crítica? ¿Cuál es el objetivo de la crítica? La estructura, el sistema.
Y por ejemplo, nosotros juristas, ¿cómo y dónde podemos observarlo ya aterrizadamente hablando? Pues en la ley. Posteriormente, bien claro en la praxis, ¿no? O sea, no lo voy a decir con nombre y apellido, pero los que están en el mundo de la guerra lo saben. Y no, por eso no lo digo, para no sentar antecedentes de algún problema, de ninguna naturaleza. Pero ustedes saben que determinados personajes y que determinadas unidades de gestión, por ejemplo, uno cuando caes en las manos de determinado personaje u unidad, está claro que no te vas a ir. Y más claro no lo pudo dejar el legislador, como lo vuelvo a repetir, como se mencionó con antelación, cuando se crea el párrafo segundo del artículo 19 constitucional en 2008, materializando la pretensión del 2006 con el secretario de Gobernación, que del antiguo régimen de Fox, cuando se retiraba aquel sexenio, y que después Calderón, con su equipo de juristas, materializó en su sexenio en 2008. Más claro no se puede ver. Incluso los secretarios de estudio y cuenta de la Corte, que vinieron en su momento a darnos conferencias al INACIPE en la sala de conferencias o en el Quirós Cuarón, en la sala de seminarios, en el área de laboratorios o donde viera el grupo que iba a ser atendido, porque el Quirós es un poco incómodo los que han ido al principal auditorio del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y vinieron a decirnos que se trataba de abortos de Ferrajoli. Quien conoce la obra de Ferrajoli sabrá que a pesar de lo difícil que es leer un tipo de filosofía italiana como es el autor invocado con antelación en Razón y Derecho, en Humanitas, entre otros de los libros de este personaje, entenderá que no solo va más allá de los conceptos que él crea para entender un nuevo sistema, pero sí al final del día cuál es la pretensión del autor, que sea que hoy por hoy los nuevos sistemas, en particular jurídicos penales, tuvieran una base fundamental que fueran los derechos humanos. ¿Y cuál fuera este? ¿Cuál es la base fundamental o cuál es la teleología o cuál es el espíritu de los derechos humanos, invocando a Ferrajoli nuevamente hablando? La dignidad del ser humano. Entonces, cuando ellos llegaron a hablar acerca de arraigo, acerca de delincuencia organizada, acerca de la prisión preventiva de oficio, y por qué no, en algunos momentos determinados de la obra derivado del test de proporcionalidad, últimamente mencionado en los últimos momentos de la historia de la implementación del sistema de corte acusatorio y oral, de la prisión preventiva justificada, y por qué no, de la intervención de llamadas telefónicas, y por qué no, de todas aquellas estas eh, distancias frontéricas que se tiene de, de la pretensión última de la reforma original que se suponía incorporaba el método científico de lo que estamos hablando, que se suponía incorporaba el garantismo ferrayoliano y hoy por hoy pues el sistema de corte acusatorio y oral, que sería la triada de conceptualizaciones que se incorporaron cuando se reforma la parte jurídica o de seguridad jurídica de la parte dogmática invocada constitucional hasta esta fecha. Pero ¿cómo podemos leerlo? Porque en su momento llegamos a decir en audiencia, ¿no? Cuando se crea el control convencional difuso ex oficio en la reforma del 2011, no me acuerdo dónde estábamos nosotros, por ejemplo, pero estábamos en Zumpango, allá en Opaluca, porque había nomás 2 salas orales en todo ese pueblo y estaba en el medio del cerro, ¿entiendes? Y había un juez que había sido mi profesor, por cierto, que en paz descanse, el maestro Villalobos, por cierto, la licenciada Carmen Vázquez, que a lo mejor ya les dio clases, que es mi amiga, y que fuimos contrarios, ella como fiscal y yo como defensor, y luego fuimos aliados en la facultad, dando clases en la misma escuela, y que hoy por hoy, pues hoy ya comparto también, pues ya falleció el maestro, pero me toca en su momento específico, casi de inmediato la entrada en vigor, y hablando de que no hubo vacatio legis en aquella reforma, según yo, en ciertos conceptos, porque no todos los conceptos tienen la misma vacatio, de acuerdo a los artículos transitorios de una reforma determinada. En tal virtud, en plena audiencia, pues era robo de vehículo automotor con posesión de armas de fuego, ¿no? Y por las armas de fuego, de acuerdo al dispositivo 19, párrafo segundo constitucional, ustedes deben saberlo, ¿no? Independientemente
de su homólogo piramidal descensivo que pudiera venir en aquel momento en el Código de Procedimientos Penales de Corte Acusatoria y Oral de Toluca. Porque, repito, cuando se faculta a la Federación para crear el Código Nacional de Procedimientos Penales, fue hasta 2013, cuando se reformula la fracción 21 del 73 constitucional, en particular con su apartado C. ¿No te fijas, Carlos? A lo mejor es la licenciada Carla, de acá de la escuela. Espérame, chaparro. A ver. Un segundo, niños, porque a lo mejor es de la escuela. Ah, no. No es mi colitigante. Un segundito. Así o más ruido. Parece niño chiquito, güey. A ver, niños. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Ah, le invoco al juzgador cuando me toca el uso de la palabra después del pedimento de la parte contraria, tratándose, por ejemplo, de qué pidió prisión preventiva oficiosa por las puras armas de fuego. O sea, ni siquiera tiene que decir gran cosa la parte contraria, porque en ese momento determinado de la obra, pues se estaba versando sobre el de que te fundamento, te digo que hay un arma de fuego, lo concateno con el dato de prueba que está agregado en actuaciones en la carpeta de investigación que ya mencioné. En obvio de inútiles repeticiones solicito se tenga por reproducido en este momento en el uso de la palabra, derivado de que pues, ya lo mencioné. ¿Y de qué estoy hablando? De una pericial en balística, de una testimonial o dos, de la puesta a disposición del arma de fuego, de las huellas dactiloscópicas que probablemente pudieron haber existido en el cuerpo de la balística exterior, del análisis de esa naturaleza en el objeto material presentado conjuntamente con los sujetos detenidos, y una variabilidad de datos de pruebas que se pueden concatenar a este pedimento, señoría. Más aparte el fundamento, ¿no? En este caso, si no mal recuerdo, está en el 163, y en la última fracción de las posibles medidas cautelares que se pueden fijar, siendo esta la más violentadora del principio de última ratio, y de cuyo contenido no se desprende una intervención mínima por parte del Estado, como lo dijimos con antelación, y pedir control convencional difuso ex oficio por primera vez en mi vida, porque tenía poco tiempo que el párrafo tercero del artículo primero constitucional se había reformulado, y ustedes lo saben, ¿no? Todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias están obligados a garantizar, respetar, hacer valer, con base en los principios de universalidad, interdependencia, que están descritos en ese párrafo. Y en relación con el pro persona, que originalmente nació con pro homine, pero para no hacer discriminaciones a las féminas, se está hecho bien que hoy por hoy se verse como pro homine, porque es verdad. Homo sapiens es un error grave de la historia universal del ser humano. Es tal vez sapiens persons, o person sapiens, o vete a saber otra cosa, ¿no? Pero no porque discrimina. Y ustedes saben que los numerales primarios también de la Constitución lo prohíbe expresamente. ¿Y qué creen que dijo el juez? Mi maestro, que no le tengo problema, en paz descanse, el maestro Villalobos. No, porque no me está señalado cuáles son los numerales del Pacto de San José de Costa Rica, ni en particular, ni aunque me dijeras que es el numeral 8.1 o 8.2, tampoco me estás diciendo las fracciones que son violentadas por parte de la actividad del órgano, de la entidad investigadora, como lo dispone el artículo 21 y el artículo 102 de la Constitución Política Mexicana, dígase el agente del Ministerio Público. Así es de que voy a conceder o voy a proveer de conformidad la prisión preventiva solicitada y le hago las indicaciones siguientes, sujeto imputado. Va a permanecer en el interior con esta medida cautelar. Si cambian o se modifican las circunstanciaciones de forma relevante, usted puede pedir una incidencia con motivo de la revisión de la medida cautelar. Es cuanto, algo más. Videos, se los proveo de conformidad. Todos están autorizados para recogerlos. ¿Qué más quieren? Nada. Bye. Adiós. Pum. Da el machetazo y se va. El malletazo. Perdón. El machetazo. No es contrario a la pretensión del legislador. Entonces, nosotros los defensores todos dijimos en su momento, no es lógico. O sea, no hay lógica jurídica aquí. Entonces, ¿para qué incorporan el control convencional difuso ex oficio en el párrafo tercero del artículo 20 constitucional? Si estábamos muy bien con los artículos 103 y 107 de la Constitución, que tienen que ver con el mecanismo de control constitucional que ha existido desde las épocas de Sámano, de Vallarta, de Otero, de todos aquellos personajes que están a la entrada de la Corte aquí en el Zócalo capitalino y que son los creadores del mecanismo
de amparo, que es de lo poco que nos podemos enorgullecer como pueblo mexicano, ya que incluso el Estados Unidos tiene hasta una habeas corpus que ha desarrollado mucho su contenido derivado de cómo nosotros estructuramos la materia de amparo, que tiene que ver con qué, ser o constituir un mecanismo de control constitucional, originalmente. Hoy por hoy también, ¿qué? Convencional. ¿Kidoki? O sea, la convencionalidad, los tratados internacionales de la que habla el párrafo tercero invocado con antelación. ¿Para qué lo incorporaste al artículo primero constitucional? Lo hubieras dejado como estaba. Porque al final del día, si ya está en la Constitución, pues sí tienes una variabilidad de contradicciones que, como repito, los personajes de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que venían a platicar con nosotros como secretarios de estudio y cuenta, nos decían, estos son abortos ferrayolianos. Los que he invocado y muchos más, ¿no? Porque prisión preventiva de oficio, prisión preventiva justificada, arraigos, intervención de llamadas telefónicas sin un motivo debidamente apropiado para poder intervenir estas, cateos, pero que no tengan ningún motivo, ni motivo, ni razón para poder entrar a un domicilio particular y voltear la casa de cabeza, porque no sé si ustedes hayan estado presentes en algún cateo, y peor tantito, en algún cantonazo. De ahí no voy a hablar más porque pues, no sé quién me está grabando. Okidoki. Y otras más figuras como la que estamos invocando. Pues, ¿cómo entonces? No te entiendo, legislador. No tienes lógica jurídica en tu dispositivo normativo constitucional, ni tampoco de carácter jurídico procesal adjetivamente hablando. O sea, me dices que proteges la presunción de inocencia y me haces un listado de derechos, vuelvo a repetir, que están dentro de el apartado B del artículo 20 constitucional. Y esa es la fracción primera que todo el mundo invocamos cuando estamos en audiencia. Esto ya está ya es parte de la neurolingüística del compareciente permanente. El que no lleva audiencias, pues no. Pero el que siempre está compareciendo, esto ya es parte de la neurolingüística. Pero por otro lado tienes la prisión preventiva de oficio, que bueno, afortunadamente ya tuvimos la resolución 44 diagonal 2000, no, la 43 2023, si no mal recuerdo, y si no, ahí la tengo en uno de los libros de afuera, pero es la bolsa, Carlos, que está en la mesita, la que está hasta arriba de los libros, donde está Jacobs, arriba. Una bolsa, es una resolución exactamente, está en una bolsa. A ver si trae el número este. Y una vez les digo a los muchachos que esta también hay que invocarla en audiencia. Es que me la pena de la imprimí. Hay que llevarla a engargolar. No, no la voy a echar a perder aquí, ¿verdad? Un segundo, ¿eh? Es una de las resoluciones que no tenía a la mano, pero que la tenía en el resumen para el debate de las medidas cautelares. Carajo. Entre más viejo, más tonto. Quiero ver el número, a ver, sácalo. A ver, los números es lo que quiero ver. Bueno, esta que tengo aquí, es la 40-2023. Es una contradicción de criterios. Esta, estudienmela si quieren para ustedes y aquí hasta pueden sacar tema de tesis. Porque hoy por hoy de cómo se estudia un determinado concepto por parte de nuestro máximo tribunal de alzada, nos puede funcionar perfectamente para decir, tiene razón que no solamente lo voy a invocar en audiencia, sino que ahora también todavía más voy a seleccionar de su contenido un tema de investigación científica, que al final del día es lo que pretende esta materia, metodología jurídica. ¿Cómo evalúas a los muchachos ahí? Niños, pues váyanme preparando un protocolo de investigación, aunque sea muy sencillo, ¿no? Porfa. O sea, yo no quiero molestar en sus trabajos, pero también como nos decían a nosotros en la facultad y en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, ni en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ni en todas las direcciones de posgrado en las que estuve participando como alumno y como profesor, nos decían, es que no te obligamos a entrar. Y hoy por hoy voy a recomendar un libro, que espero que lo puedan conseguir, porque es otra escuela la que lo edita, vamos a decir que es como competencia, ¿no? Yo digo que en materia académica y en el mundo del conocimiento científico no tiene por qué haber que si yo soy de rojo, que si tú eres amarillo, capiche o no capiche. No puede ser, esto es la ciencia, y esto es la ciencia jurídico-penal.
Entonces, todos debemos compartirnos, siempre he estado pensando en eso. Total que, es métodos de investigación científica. Sí, ahorita recuerdo bien el nombre. El autor es de Francisco Javier García Ramírez, no Sergio, que en paz descanse el maestro. No sé si sepan, pero acaba de morir Sergio García Ramírez, desgraciadamente. Bueno, ya tiene unos meses, ¿no? Pero es una desgracia para el mundo jurídico. Y el mundo sigue de luto después de la muerte de todos nuestros grandes profesores. Muchos se fueron en la pandemia, muchísimas vacas sagradas de la Facultad de Derecho. Lo hace en una escuela en la que él es uno de los titulares de posgrado, que está ahí en Valderas, su matriz, que en su momento era muy buena escuela. Ahorita no sé la verdad cómo ande, pero es el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ahí publican una obra que le llaman el Libro Azul, si no mal recuerdo, y este libro, por parte del maestro García Ramírez, en materia de pasos de investigación científica, te va diciendo cómo se hace o cómo se practica la observación correcta. ¿Cómo llevo a cabo una hipótesis? ¿La hago en forma de pregunta o la hago en forma afirmativa? Porque si selecciono en forma de pregunta o en forma afirmativa, estoy eligiendo un método desde ese momento. Así sea el método cualitativo o así sea el método cuantitativo. Quiero decirte, como ejemplo, que tu servidor soy cualitativo documental, porque hay varias formas de ser cualitativo. Y por ejemplo, tengo un nuevo tema de estudio, que sería el principio de superioridad basado en la inferioridad del sujeto que sale en externación, del cerezo, del ceferezo o del reclusorio. No sé si me entiendan. La mayoría de los sujetos que estuvieron detenidos en lugares donde son mezclados con la población común y corriente, porque los ceferezos, pues es otra cosa, ¿eh? Hay cárceles de máxima seguridad en donde no vas a estar jugando frontón en el patio después de que abran los candados, ¿no? O no te vas a ir a andar ahí viendo a quién le robas un peso, a quién golpeas, o a ver si te aceptan así como estafeta en el área de locutorios o como limpiabaños o que te permitan tener una caja para bolear zapatos al interior. No, hay lugares muy, muy, muy de alta seguridad que yo preferiría 100% el patio del reclusorio Varonil Oriente frente al auditorio, cuando el día de la visita, que parece una fiesta y que ahora ya ni he entrado, pero en mis tiempos hasta sonido había. O sea, impresioné, era una tocada de rock and roll y la gente bailando en la explanada y pues un día familiar, ¿no? Como debe de ser, o sea, es recreación, si no, ¿cómo los vas a tener? Estás privado de la libertad, yo le decía a los custodios, estoy privado de mi libertad de tránsito, más no de mi libertad de pensamiento, de religión, de esparcimiento, de familia. Se supone que yo puedo y debo trabajar allá adentro porque es parte de los extremos de la reinserción social que prevé el artículo 18 constitucional. Y discúlpame, pero ¿dónde se materializan estos? En el tema, por ejemplo, del trabajo y la capacitación para el trabajo, ¿no es cierto? Esto no está pasando, pero es otra cosa. En tal virtud, del 100%, el 90% de las personas que yo conozco que han salido de prisión, de clientes o gente que simplemente conoces en el mundo real y de las cosas, resulta que sienten orgullo de haber estado detenidos. No, que yo estuve detenido. Entonces, no sé si ustedes conocen a un post-freudiano que se llama Alfred Adler. De hecho, fue alumno de él en el tiempo de la última parte de, de Viena, o sea, la última parte del siglo XIX en Viena, que fue donde nace el psicoanálisis y donde dentro del aparato intrapsíquico se descubre el inconsciente a donde habita una figura impresionante, ¿no? Representada por el ello. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! La verdad es que la humanidad es antes y después de Freud y de muchos otros varios, ¿no? Pero no era el aparato intrapsíquico sin él. Y tienen que saberlo, perdón, y tienen que saberlo.
Porque vuelvo a repetir, la escuela frankfurtiana o la escuela crítica del derecho penal, de la criminología crítica, los minimalistas penalistas y los críticos criminológicos, tienen que ver con esto. Tienen que ver no nada más con Marx, con Hegel y con otra variabilidad de autores, sino también con el psicoanálisis, con la temática de la psicología, ¿eh? Tú dirás que tiene que ver, claro que tiene que ver. Y lo vuelvo a repetir, la criminología crítica tiene como objeto de estudio el sistema, no la persona. Por eso el magistrado que llegó a decir en la plena conferencia, es que si no veo la foto del reo, no me voy a convencer para ver si proceden o no proceden los conceptos de violación. ¡Qué pitecantropus! O sea, ¿de qué judicatura es ese vato? ¿En qué año en la facultad lo crearon? Porque sí pasó en México. Tuvimos una criminología mexicana y normalmente nos fundamentábamos, si ustedes quieren revisar los libros de historia, en las Islas Marías. Casi toda la fotografía de los reos detenidos que se manejaban constitucionalmente como esa figura como reo, porque ya no se habla de reo en la Constitución. Acuérdense que hoy por hoy se habla de un sujeto que pretende la reinserción, imputado, sentenciado, FIFA y foifu. Pero esos conceptos son del siglo próximo pasado y que para su estudio y análisis y o homologación biológica criminal o biotipológica criminal, comparándolos con animales, por ejemplo, su rostro, morfologías y antropometría, los mexicanos los basaron en las Islas Marías, aun cuando todo viene de allá de la época de Italia en el siglo XIX. Ya lo repito, ya lo dije, con el lomo delincuente y el tripoide lombrosiano, ¿no? Entonces, ese es un tema de tesis, un objeto de estudio que deviene de mi metodología, en este particular, la metodología jurídica, que deviene de mi lógica como observador, derivado de lo que señala nuestro primer módulo, del que nos hemos encargado de platicar esta primera conversación. Bueno, yo aquí hablando como loco con la cámara, ¿no? Pues esa parte. ¿No? No más, es que no más yo jugué más, o sea, yo en clase, cuando es presencial, por lo menos ves que Chuchita está jugando. Que tú estás abriendo la pinche Coca-Cola y no puedes acabar de abrirla. Fíjate, a ver, el niño Carlos, ya abre tu chingada de una vez, órale. O sea, si tú vas a ir al baño, ve al baño ya. No es lo mismo. Entonces uno bloquea aquí las ciencias frente a la cámara, ¿no? Y pero que necesariamente tendrá que tener un híbrido y ahí tengo un problema muy grave yo como investigador. Seleccionando o haciendo la hipótesis que estoy versando con antelación, como la hago en forma afirmativa y como deviene de un mundo de las ciencias e ideas, es decir, en este particular del psicoanálisis de Alfred Adler, entonces es cualitativo, pero también es cuantitativo. Entonces, ¿qué necesito? Pues que la facultad, por ejemplo, me apoye con un oficio de la División de Estudios de Posgrado, previa a la autorización de mi protocolo de investigación, para que yo pueda entrar al interior y, por ejemplo, ver expedientes de gente que ya es reincidente. Porque acá afuera en la calle, pues, ¿dónde los voy a encontrar? ¿Dónde voy a encontrar de golpe 100 personas que hayan estado detenidas y que de cuyo contenido en su entrevista conmigo como investigador científico resulte mi hipótesis? Es decir, ¿estás orgulloso de haber estado en prisión? Ah, sí, yo soy aquel, y cuaticanero, y como son esta bola de simios. Perdón, pero reinserción social no existe en México. Y antes, readaptabilidad criminal, menos había, menos. Ni siquiera sabían qué era readaptar. Ni siquiera sabían qué es adaptabilidad criminal. Ni siquiera sabían de qué y cómo se comía o masticaba el concepto de peligrosidad. Pero bueno, eso ya es puramente materia de historia jurídico-penitenciaria y penal, claro, obviamente. Tiene que ver con nosotros. Y criminológica. ¿Lo quedo aquí? Y penología. Bueno, pues ahorita me pongo a citar las ramas que la pueden estudiar, ¿no? Pero, pues sí, pero si me permiten entrar al interior, ahí en el área de trabajo social o en el área, en la subdirección de criminología, porque tenemos una subdirección de criminología de entre las 4 más o menos que son siempre clásicas al interior de la administración de un centro carcelario, por lo menos esto en palabras de Ojeda Velázquez, mi profesor, el magistrado Ojeda Velázquez, que tiene varias obras
que hablan de cómo trabaja hacia el interior en materia penitenciaria, porque él fue director de penitenciarios muchísimo tiempo antes de ser magistrado. Y que yo pudiera decirle, me prestas este expediente, o sea, préstame 100 personas detenidas que estén compurgando principalmente, o ¿por qué no? Préstame procesados y préstame gente que esté compurgando. Los voy a entrevistar y a todos les voy a hacer bueno, voy a seleccionar el expediente, no voy a entrevistar al azar. ¿Por qué ver el expediente? Para saber si han estado detenidos. Entonces, hasta decir por qué regresaste o cuáles fueron los factores que contribuyeron para que tú volvieras a prisión, ¿no? Pero si es el caso que tiene que ver con mi hipótesis, en el sentido de que el sujeto tiene un nivel cognitivo-conductual que está por que a lo mejor hasta el simio sabe un poco más de cómo pelar una banana, y que él está orgulloso de pertenecer al sistema carcelario, sostendría un elemento de dato que como dato de la investigación sería idóneo, pertinente, y como se dice en materia del sistema acusatorio, útil para investigación desde el esquema cuantitativo. Por lo tanto, siendo cualitativo documental basado en Alfred Adler en este ejemplo, espero que no me lo roben, ¿eh? No se pasen, Si no, voy y reclamo a la facultad con Constantino. Ahorita mismo me estás videograbando, ¿no? Porque si no los denuncio a estos brothers de propiedad intelectual, yo, derechos de autor. Mi método sería híbrido. Espero que sea un poco más claro lo que estoy diciendo en este momento específico de la obra, porque sí entiendo que el contenido, la facultad tiene los temarios. Yo creo que ya toda la estructura de papeleo que tiene su carrera, su maestría, siendo que ustedes ya están en séptimo, entendí eso, están en séptimo cuatrimestre, pues ya van más para allá que para acá. En tal virtud, ya deben de tener ahí una variabilidad de temarios que les haya pasado a la facultad desde el principio, pero si no, en algún momento específico de la obra, si gustan en este momento el jefe de grupo, o un poquito más, unos minutos más adelante, que me dé o yo le doy mi teléfono, o no sé, para que me manden un WhatsApp y yo les reenvío el plan de estudios que me mandó la facultad del día de ayer, para que vean cómo no estoy inventando nada y que estos conceptos están en lo que se pretende como alcance en estas conversaciones, y que el día próximo de ayer, cuando me comentan que si yo me lo podía chutar, les digo, claro que sí. Metodología de la investigación científica jurídica la tuve 12 posgrados. ¿Cómo no voy a entender eso? Que al principio no lo entendía, pero posteriormente digo, no, este es el trabajo de un verdadero jurista. Quien se presuma ser jurista no solamente trae una corbata barata. Perdonen que hable así de violento, pero no lo soporto en el tribunal. Un trajecito y una corbata y yo ya soy el señor. No es cierto. Esos son operadores del sistema, y eso, a ver, porque hay muchos que veo que traen la Constitución y nunca la abren, nunca la estudian. Y llegan a audiencia. Es que no es posible, discúlpenme, jóvenes maestrandos, que un fiscal que tiene el cargo de ser el representante social conjugue los verbos con ese al final. Todavía un mutante que nunca agarra un libro ni en defensa propia que diga, ¿dijiste? Bueno, o sea, pues él tiene justificación porque nunca lee nada. Nada. Pero una persona que se supone tiene licenciatura, maestría o doctorado, vete a saber, y un gafete oficial de la Fiscalía no puede ser. Es terrible. A otro que sea un gestor, que no sé, que lleve divorcios, que copie acuerdos, tampoco. Un jurista es un híbrido entre el mundo de la materia, el mundo empírico, pragmático, el mundo real y de las cosas, la guerra, cómo huele trinchera, cómo se llevan las audiencias, cómo se lleva un operativo, lo que es vivir un cateo, lo que es ir acompañando a tu detenido hasta la puesta a disposición, y una variabilidad de temas de esa naturaleza que fueron la historia de mi vida, suponiendo que la muerte nos alcanzara hoy mismo. Y con gusto y orgullo lo digo. Pero también su amor y su pasión desarrollada por la ciencia jurídica, y en este particular por la ciencia jurídico-penal. Sí y solo sí se puede hacer una adminiculación entre el par de esferas del saber
una óntica y la otra deóntica, la una esta del deber ser y la otra del ser, podríamos hablar de un jurista. Entonces, vuelvo a repetir, yo le decía a la abogada ayer, yo sí me la chuto, pero estas, ve los conceptos que tienen en su temario. Independientemente de que la maestría sea dogmas y teorías, porque es maestría en penal, vuelvo a repetirlo, ustedes no se están especializando propiamente en procesal, porque para eso hay maestría en procesal penal acusatorio, ¿no? Hay amparo penal, que es la que estaba platicando con una cuata que ya tiene rato que no estoy inscrito en el posgrado, y que estábamos pensando si atendemos a la convocatoria de PGR, de la Fiscalía, porque sacaron una nueva más, pero qué belleza, ¿eh? Nada más que digo, chimana, otra vez diario hasta Tlalpan, ya no tengo 30, o ya no tengo 29, ¿no entiendes? Ya no, híjole, es que es una joda ir todo, siempre, diario, estar de 6 a 9 en la delegación Tlalpan, a donde se encuentra Inacipe. Pero es amparo penal, ¿no? Ese es en puro amparo y no es amparo agrario. ¿Estás de acuerdo, no? Es amparo penal, no es amparo civil y nada de eso. Okidoki. Bueno, entonces yo hago mi observación, hago mi hipótesis en manera de pregunta o en manera de afirmación. Para tal supuesto, ya debía haber seleccionado mi método, que puede ser híbrido, como en el ejemplo que les estaba platicando hace un momento próximo anterior, o puede ser eminentemente cualitativo, como casi todas las investigaciones que yo llegué a hacer en mi vida, en esta materia, pues en materia académica, yo era eminentemente documental, ¿sí? O sea, yo biblioteca 100%. Y nada de que Google, o sea, eso sí me ayuda como guía, pero para buscar la bibliografía y luego yo voy a conseguirla, porque la escuela de la que yo formo parte es de subrayar, tomar apuntes y citar al pie de página la escuela de Chicago. Yo soy Chicago, así me gusta conducirme en la investigación. Espero que sepan a qué me estoy refiriendo. Y si no, alguien me puede preguntar, yo no sé qué onda, Raúl, yo no entiendo qué quieres decir con el método de Chicago, qué quieres decir con el método de Harvard. Yo diría que sí, porque desde primer semestre o cuatrimestre les deben de ir platicando más o menos qué onda con ese tema, y no solamente de maestría, sino además también desde la licenciatura. Esto es de ley. En tal virtud, esa es mi fórmula de actuar. Método cualitativo, documental, pero ustedes pueden elegir el que venga con su propia y especial naturaleza. O puede ser eminentemente, como lo vuelvo a repetir, la hipótesis que tenga una fórmula de carácter afirmativo y consecuentemente entonces esta provenga de datos de la investigación de campo. Como qué. O sea, Víctor Alejandro Pachá, mi maestro de la FENSE Acatlán, uno de los monstruos más impresionantes, y lo digo con el respeto académico que esto merece, y lo digo también con admiración, porque es uno al decir monstruo, quiero decir que es uno de los sujetos que, caramba, esas mentes, o sea, todo el tiempo está pensando en 10 autores al mismo tiempo, y no es para presumir ni nada, él es así. Fue mi profesor un año completo, afortunadamente, en modelos delictivos 1 y 2. 2 semestres, qué chulada. Él en ese tiempo estaba haciendo un libro que se llamaba Suicidio, ¿no? Cartas póstumas. ¿Y dónde entró a estudiar estos temas? A femeniles. Particularmente se enfocó en el género femenino. Y reunió varios expedientes de féminas que habían estado detenidas y que al final del día habían terminado con su vida. Y habían dejado la carta, ¿no? En esos planteles de detención en materia de féminas, y de donde encontró cartas de media foja dedicadas, a esto voy, a esto voy. Algunas de 10 hojas, algunas te dedico a la canción de los Temerarios porque tú me hiciste tanto daño y cada que la escuches te vas a volver loco, maldito. Me suicido el Día de las Madres, mamá, porque me la hiciste cardíaca toda mi encarnación. Espero que cada que venga el Día de las Madres te pudras en el infierno conmigo, te vas a acordar de mí, porque hoy me voy a volar la cabeza. Pero lo que encontró, al revisar 100 expedientes, seleccionó el 10% más importante de los 100 que implicaban esta conducta suicida.
Y con ese 10%, cuantitativamente hablando, más representativos de su investigación cuantitativa, realizó su hipótesis de corte afirmativo. ¿Cuál? La suicida delega su suicidio a otro. No hay suicida que lo haga diciendo ya no lo soporto yo solito y ¡pum! Todo el mundo dice maldita vida, Dios me falló, mi mujer me puso el cuerno, mis hijos no me quieren, me corrieron del trabajo, o alguna tarugada de los convencionalismos sociales que forman parte de la introspección del inconsciente de Freud y que nos constituyen como partes o miembros de la Matrix. ¿Dudas, jóvenes estudiantes? Maestrandos. Ahora, no he acabado de narrar qué lleva el protocolo de investigación, pero yo quisiera pensar que ustedes pueden, por ejemplo, mientras tanto, desarrollar esas primeras partes que estoy tratando de explicar concatenadamente hablando con el módulo con el que estemos desarrollando. Tengo que hablar hasta de justnaturalismo, lo siento, aquí están en el concepto que me pide la facultad. Pero de la mano de esto, pues ir trabajando partes del protocolo de actuación, que yo no domino del todo, porque vuelvo a repetir, de los métodos cualitativos a mí me gusta ese, el documental, pero hay más. No los domino todos, vamos a platicar del esqueleto más básico, que en dado caso que ustedes dijeran, oye viejo, yo sí ya tengo un tema de estudio, e igual y te lo mando, igual y nos ponemos a corregirlo, ¿no? Y así aprendemos todos aprendemos así, o sea, no se nace sabiendo. Y no hay maestro que tenga la verdad absoluta, porque no acabé de platicar de los temas que aquí este primer módulo implican, pero un tema de esos es la verdad, porque el temario este dice que hablemos de la teoría del conocimiento y la teoría del conocimiento, por ejemplo, de Johann Hessen, con H, doble S, por si lo quieren conseguir, él es uno de los autores que dice, la verdad no existe, y menos en el área de la investigación científica. Nadie tiene la verdad. ¿Lo real? ¿Qué es lo real? ¿No? ¿Moral? ¿Quién dice qué es la moral? Y esto me falta platicarlo porque el temario indica que hablemos de estética, de ética. Hay otro concepto que ahorita me falta, pero de ética. ¿Quién creó la ética que se sienta legitimada activamente para cualificar estructuras del pensamiento humano y que las pueda calificar o no como amorales, inmorales o morales? ¿Por qué? ¿Quién? ¿De qué generación eres? ¿A qué facultad fuiste? ¿De dónde venían tus padres y tus abuelos y tus hermanos? Todos somos únicos e indispensables en el área magnífica del colectivo científico. Queridos hermanos, toda vez que se me antoja un cigarro, ¿compraste uno? Ahorita lo prendemos. Sí, porque no sé si está correcto fumar frente a los chicos. ¿Dudas? ¿Opiniones? Órale, porque me dejan a mí como monólogo, ni que fuera Adal Ramones. ¿Quiere monólogo? No, sí, prende. Igual la primera cápsula. Aquí me voy a hacer como camuflaje. Con la disculpa de los muchachos. ¿Dudas? ¿Opiniones? Ay, qué horror. Muchas gracias. Todo muy bien, gracias. Estamos apenas introduciéndonos a todo lo que nos va a empezar a expander. Muchas gracias. ¿Cómo vamos a calificar entonces? Porque esa es una de las dudas de cualquier estudiante de posgrado. Digo, mis profesores, los más grandes profesores de mi vida, los más sabios. ¿Lumbre? ¿O qué buscas, hijo? Creo que adentro, uno verde. Ahí por donde está, hasta el fondo de la recámara. Estamos aquí en la casa, mi carnal y yo. Pues yo, la verdad,
mis maestros, los más sabios de mi vida, y que me dejaron con el ojo cuadrado, neta, así yo de que no, o sea, yo tengo 3 cédulas y ya siento que sé algo. O sea, bueno, ¿y qué importa tener 10 cédulas o 12 cédulas? Eso aquí. Pero cuando conoces un monstruo del saber como Víctor Alejandro, te decía hace rato, te vas para atrás. Dices, chido, me falta mucho y no lo voy a hacer por si la gente dirá, ay, qué bonito soy, qué lindo soy, qué sabio. No, 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 no. Yo tuve, como todos nosotros, yo creo, una época bluff, en donde lo importante es traer una camionetota y un traje caro. Pero si de verdad la ciencia te importa, si de verdad crees que te vas a convertir en un apasionado de la ciencia jurídica penal, en particular de este tema, verás que poco a poco te dejarás de juntar con ese tipo de Homo erectus, que lo único que quieren comprar es un reloj caro y no el conocimiento. Que lo único que quieren adquirir es una camioneta del año y no el conocimiento. Que lo único que quieren hacer es una gran fiesta en el jardín de no sé dónde, a donde voy a invitar a todos los jueces de distrito, y no el conocimiento. Desde ese particular punto de vista, te vas alejando de esa banda. Y luego los visitas, sí, vas con ellos. Es ni modo, así es el operativo, chulos. Pero lo haces por el operativo, por la chamba. No cabe duda que en el claustro universitario y sobre todo en el mundo de los libros. Oye, viejo, se murió tu familia en la pandemia. Se nos fueron todos, ¿verdad, carnal? Digo, él es mi hermano de calle, pero aquí sé que hasta se debe de escuchar como eco, eco, eco. Y me les digo yo a mis amigos, los que saben de cómo nos fue después de la pandemia, cuántos muertos y cuántos muertos nos dejaron. No, no estoy solo. Estoy con todos los autores que amo. Ay, ya, párale, que no sé qué. Tú párale tú. O cómprate unos rines nuevos, ¿no? Cómprale llantas nuevas a tu camioneta. Eso es lo que te importa. Eso es lo que te importa, ¿no? Yo fui evaluado nada más con mi participación cuando mis maestros me veían y me decían, así, tenemos enfrente un nuevo loco. Yo decía, muchas gracias. ¿Me va a evaluar? No, ya te puedes retirar. No necesito evaluar lo que he estado viendo todo el curso. ¿Y por qué? Porque ellos decían, es mi decisión, es parte de mi libertad de cátedra y está protegida a nivel constitucional, artículo 3. Y yo lo hice 1000 veces con varios grupos en mi vida, que yo los veía participando y trayendo información. Yo, profesor, encontré este libro, fa. Yo decía, perfecto, perfecto, así debe de ser la universidad. Maestro, ¿nos va a hacer examen? No, pasen todos a firmar, todos tienen 10. Sin problema. En cambio, cuando hay grupos que dices, no manches, o sea, yo no tengo la culpa de que en su rancho no haya habido tele, ¿no? Entonces a ellos sí hay que ponerles un latigazo. Órale, ¿quiere estudiar? ¿Quiere andar presumiendo un posgrado? Órale. No, tal vez ahora cualquier persona tiene un título de posgrado. Pues no, se debe de ganar. Así es de que vayan pensando en un protocolo de investigación. Sencillo, tampoco me vayan a mandar ahí una novela de García Márquez, porque también uno tiene cosas que hacer. Sí, algo sencillo, pero que cumpla con las expectativas de nuestras conversaciones y que a lo mejor, ¿quién quita, no? Y se puede ir transformando ese protocolo incipiente en el esqueleto de un protocolo que puedan someter al área de posgrado. Es Adán, dile que estoy todavía aquí, que si no entiende que la clase era de 7 a 9. Pero, entonces, ¿todo bien, hijos? ¿Todo está bien? ¿Todo fashion? Vayan pensando en esa tarea porque es lo que me van a mandar un poco antes de la última sesión. Solo son 6 clases. Nada más. 2, o sea, una hoy, una el jueves, 2 la semana que entra y 2 la semana que entra. Y ya. Según ya vamos a saber métodos. Entonces vayan pensando que ese protocolo no me lo van a enviar después de la última conferencia, ¿eh? Me lo van a enviar de perdida ya en la penúltima para que yo tenga chance de echarles un vistazo y hacerle opiniones
Si gustan hasta por correo electrónico, ¿no? Y decirles, oye, yo tengo esta observación, esto, lo otro, y subir sus calificaciones en tiempo y forma a la facultad, sin problema. Okidoki. Preguntas, observaciones, quejas, porque se vale todo, ¿eh? Se vale, ¿sabes? Como yo lo llegué a decir, tenía un maestro que era tipo Silva Sánchez Jesús María, que hablaba entre latín, alemán y castellano. Y latín no me disgusta tanto, pero de alemán nomás manejo el Tatbestanmessigkeit, que es la conducta típica antijurídica y culpable. Yo sí levantaba la mano, ¿eh? Master, yo no le entiendo. ¿Podría traducirme los conceptos en alemán que está manejando? Sí, cómo no, amigo mío. Pues era extranjero el vato, pero manejaba latín, alemán y castellano en el mismo discurso en clase. ¿Capiche o no capiche? Molto grazie. Entonces estamos en contacto, hermanos. Nos vemos el jueves en punto de las 7 de la noche. Por favor, conéctese en tiempo y forma. Yo también haré lo posible porque no se prolonguen las diligencias ni nada, ningún compromiso otro que se pueda presentar, porque ustedes saben que luego, o no sé si sepan, pero juicio lo señalan en la tarde en muchas partes de la República Mexicana. Por ejemplo, las etapas de juicio. ¿A qué horas te fijaron la audiencia? A las 6 de la tarde, en Chalco. Pues entonces, yo, si me cae algo así, toda vez que ya me comprometí a esto, le digo a mi colitigante, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Lánzate a la audiencia de las 6, porque es obvio. No sé, simplemente, aunque no se lleve la audiencia, no llegamos de regreso. ¿Que me lleve un café? No, hijo. ¿Y luego qué te parece? Está fijada a las 6, van atrasadas las audiencias, y luego tenemos ahí a 4 testigos y 2 peritos. No, hombre, andamos saliendo a la 1 de la mañana. Y si van con gente como mi colitigante que le encanta hacer los contrainterrogatorios kilométricos, ay, no, qué horror. Es un gusto platicar con universitarios. Siempre va a ser un deleite para mí compartir el conocimiento. Enhorabuena y espero que tengan un gran sabor de boca de nuestra primera conversación, hermanos. Pasen buena noche y estamos en touch. Keep in touch y nos vemos el jueves, ¿va? Hasta Muy luego. bien. Gracias, profesor. Buenas noches. Que descanse. Hasta luego. Padrísima la clase. Bye. A sus órdenes. Ah, ¿Cómo me salgo de esto? Leave, ¿no? Es leave, supongo. Leave. Ah, deja el grupo, mira. Leave,